renovamos ese entendimiento de la mente natural y declaramos que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos la plenitud de Cristo, somos tu iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús, gracias por hacernos tu cuerpo, Jesús. Gracias por habernos hecho más que suficiente, más que vencedores, porque tu sacrificio es más que suficiente, porque tu sangre es más que suficiente, porque tú me eres más que suficiente, Jesús. Gracias, precioso Rey. Espíritu Santo, usa mi mente, mi corazón, mi boca para hablar tu palabra y no mis conceptos humanos. Que seas tú a través de mí, Señor, mostrando esa gracia y ese amor para esta humanidad que te necesita. En el nombre de Jesús, mientras predicamos tu palabra, el poder de tu Espíritu está haciendo milagros, señales y maravillas. Cuerpos, órganos son restaurados en esos cuerpos. Cuerpos cobran vida en el nombre de Jesús, porque eres tú, Espíritu Santo. Y dice tu palabra en Marcos 16 que las señales seguían a la palabra, y tú confirmabas con esos poderosos milagros y prodigios, ayudándoles a tus discípulos, Señor, y ayudándonos a nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, todo el honor, toda la gloria sean para ti, mi Rey, para ti, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Sean bienvenidos. Dios, Cristo les ama, nosotros también. Estamos transmitiendo aquí de Jalisco, del estado de Jalisco, Tlaquepaque, Jalisco, México, para cada uno de ustedes. En este tiempo, el Espíritu Santo tiene una palabra especial, específica para ustedes, a través de estos medios que es Fe y Poder Guadalajara, nuestras páginas de Facebook, y también Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como de manera diferida todas nuestras enseñanzas. Usted las encuentra en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, en la cual usted puede puede suscribirse a nuestra página y compartir también estas enseñanzas para bendecir y edificar a muchas personas, para que la luz de Cristo les resplandezca a ellos que están en oscuridad y puedan conocer a Jesucristo y puedan conocer al Espíritu de Dios y puedan conocer la verdad de su palabra. Ok, pues continuamos. Cada persona que nos ve de los diferentes países, igual, sean bienvenidos. Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, y hermanos que nos ven de los Estados Unidos, de Norteamérica, de España, de habla hispana, y cualquier persona que nos vaya a ver de las diferentes ciudades y estados de nuestra República Mexicana. Cristo les ama y nosotros también. Muy bien, pues vamos a continuar. Comparta esta enseñanza, compártala para hacer libre a personas. Y si hay alguien que tiene una deficiencia física, al final estaremos orando por ello y el Espíritu Santo manifestará el poder para hacer un milagro creativo y reconstruir ese órgano que está dañado en su cuerpo. Ok, vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ok, bueno, huyan de la idolatría. El contexto nos habla del pueblo de Israel, de las acciones de un pueblo que vivió bajo la ley de Moisés y todo lo que ellos cometían como pecados y todo lo demás. Ok, dentro de ellos decía que todas estas cosas son como un ejemplo para que nosotros no seamos idólatras, así como el pueblo de Israel fue. ¿Ok? Los que anduvieron por el desierto y todo eso, y luego dice: huyan de la idolatría. Quitemos todo corazón donde nosotros seamos los que nos exaltemos a nosotros mismos y comencemos a actuar en humildad para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el objetivo,
principal del Evangelio de la gracia. Exaltar a Jesús antes de exaltarnos nosotros mismos. Sí, la ley de Moisés exaltaba la obra del ser humano para ser bendecido, para recibir el favor de Dios o para recibir un beneficio de Dios. ¿Sabía usted que toda bendición que se le dio al pueblo de Israel no se manifestaba por las buenas obras de Israel, ni por cumplir una ley? ¿Sabe por qué se manifestaba toda la bendición en el Antiguo Testamento? En la ley de Moisés se manifestaba Dios dándoles bendición porque había el sacrificio de corderos que quitaba el pecado de ellos a través de la sangre derramada cada año. Y dice la palabra que uno de los corderos era enviado y se le cargaba el pecado. Y al cargarle el pecado a ese cordero, literalmente se cubrían los pecados de los hijos de Israel y por consecuencia eran bendecidos, o se manifestaba bendición en ellos. Se manifestaba sanidad y todo lo demás. Entonces, mire, si podemos recordar un poquito, ya había tipos o sombras o figuras en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo, ¿ok? Si vamos a Números, al libro de Números, ya había manifestado lo que iba a venir en el Nuevo Testamento, la gracia, el sacrificio de Jesús. Vamos al libro de Números, capítulo 21. Usted va a encontrar ahí como un simbolismo, una sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y representaba a Jesús todo esto, todo lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Dice en el versículo 4, Números 21, 4. Ok, estamos viendo un contraste entre ley y gracia, ¿ok? Estamos viendo un contraste entre gracia y ley. ¿Qué es lo mejor que le puede aplicar a usted como hijo de Dios, persona que me ve por internet? ¿Qué necesita usted? ¿Cumplir una ley para agradar a Dios? ¿Cumplir una ley para recibir un beneficio de Dios? ¿O creer en el sacrificio perfecto de Jesús y recibir el sacrificio perfecto de Jesús? ¿Qué necesitamos para vivir larga vida? ¿Qué necesitamos para recibir sanidad en nuestro cuerpo? ¿Qué necesitamos para tener bienes y riquezas y no ser pobre? ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos cimentar nuestra fe en la roca, cimentar nuestra fe en un sacrificio perfecto que en la cruz se pagó por toda maldición nuestra. Y al recibir y tener esa información nosotros, a través de esa información, nuestra fe, por decirlo así, se desarrolla o se activa, esa fe que fue puesta en nosotros cuando nacimos de nuevo. Dice Romanos capítulo 12 que fue puesta la medida de fe. Y es la medida de fe de Dios que fue puesta en nosotros, pero únicamente la desarrollamos a través del conocimiento revelado, ¿ok? Más o menos para que se dé una idea, la fe es así. Si usted va a Romanos capítulo 12, antes de Números 21, Romanos 12, dice, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿De qué está hablando ahí de que piense en sí, de sí con cordura? ¿Está hablando de qué? De pensamientos, ¿ok? Está hablando de la mente natural. Está hablando de, no de la mente de Cristo, sino de la mente que tenemos nosotros, ¿ok? De la mente natural. Dice que pensemos ¿cómo? Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué está hablando? Que piense
que analice con su mente con cordura. ¿Ok? Y esta es la manera en que nosotros debemos de pensar. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿qué? A cada uno. No es una medida diferente a la que repartió en usted, en la que repartió en mí. Hay una medida de fe que es la fe de Dios que está en nosotros, o la fe de Cristo que está en nosotros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en que se nos repartió una medida de fe? La fe de Cristo, dice Marcos capítulo 11, creo que es el versículo 22, dice que tenemos la fe de Dios. Dios, toda la fe que nosotros podemos tener, ya la tenemos por Cristo Jesús en nosotros, ¿ok? Se nos repartió, ¿qué? La medida de fe. ¿Cuál medida de fe? Con la que se movió y se constituyó el universo, ya la tienen usted. Pero ¿qué cree? Necesitamos desarrollarla. Necesitamos desarrollarla. Ahora, ¿cómo se desarrolla o activa esa medida de fe? ¿Cómo podemos emplear esa medida de fe? ¿Cómo podemos desarrollar algo que ya se nos dio? Bueno, es a través de la información que usted recibe. Primeramente en su mente natural para que sea renovada. Y a través de esa mente natural le caiga esa revelación en su corazón. Y lo cree en su corazón para que de la abundancia de su corazón hable su boca y comience a hablar lo que está escrito acerca de la promesa, acerca de lo que Dios dice en su palabra, ¿ok? Entonces, tenemos la medida de fe, pero es necesario que haya información revelada en nosotros. Toda información revelada ejercita, activa nuestra fe, para que nuestra fe se desarrolle. Es como igual cuando alguien tiene, y esta fe se nos regaló, cuando nacimos de nuevo se nos regaló la medida de fe, que es la medida de fe de Cristo Jesús, o es la fe con la que Dios movió cielos y tierra y creó el universo, ¿ok? Pero la vamos a ir desarrollando conforme renovemos la mente y haya menos incredulidad en nuestra mente, ¿ok? Muy bien. Es como cuando usted tiene, si se traslada al campo, usted tuviese un tractor, alguien va y le dice, te voy a regalar ese tractor. Entonces, ¿qué necesita usted para que un tractor funcione? ¿Qué pasa si tiene el tractor ahí y nunca le echa gasolina? ¿Qué pasaría? Wow, pues tengo mi tractor, ya puedo sembrar, ya puedo hacer muchas cosas, puedo arar la tierra para empezar a sembrar y ya tengo mi tractor. Uy, qué bonito tractor, mira, está de color verde, color rojo, color tinto, así como yo lo quería, me lo regalaron, qué bonito tractor. Pero ¿qué pasa si no le pone gasolina? Ahí va a tener su bonito tractor, sin poder usarlo, sin poder ejercitarlo, sin que esté dando frutos para lo que fue creado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesita? Bueno, hay que echarle gasolina. ¿Y qué cree? No nada más es echarle gasolina, sino que tiene que aprender a manejarlo y usarlo. Porque no se maneja igual un tractor que un automóvil. Tiene un montón de palancas, no sé si lo ha visto usted. Muchísimas cosas tiene. Pero tiene que aprender a manejarlo. Alguien que sabe manejar carros, ¿sabrá manejar un avión? Alguien que sabe manejar carros, ¿sabrá manejar un tractor? Podrá ahí buscarle para ver si le atina. Pero es imposible que lo maneje si no aprende. Es lo mismo. ¿Para qué necesitamos una información? O un manual que nos dé información. Un manual, ¿cómo se maneja el tractor? Bueno, ya viene el manual escrito, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted? Conocer el manual. ¿Estamos de acuerdo? Esta palanquita es para esto, esta palanca es para esto, esta palanca es para esto. O sea, no hay ningún problema. Cuando se sube a un avión, ¿usted cree que si el piloto le da un paro cardíaco, usted supiera manejarlo? No va a saber manejarlo. ¿Qué necesita? El manual que le dé la información de cómo manejar el avión. Lo mismo pasa con el tractor, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesita la gasolina y necesita el manual, ¿sí? Que le dé la información para que usted sepa cómo manejar el tractor o el avión, lo que sea. El tractor ya se le dio, es decir, ya tiene usted la fe de Dios en usted. Pero que necesita el manual que viene en la Biblia. Cuando usted ya tiene la información revelada de cómo se maneja el tractor, cuando usted ya tiene la información revelada, cómo usar su fe,
entonces es cuando la fe va a empezar a operar y actuar y dar frutos. ¿Entendemos? Ok. Entonces, cuando usted viene y se congrega, es para que reciba el manual de información, cómo su fe puede activarse o desarrollarse para que trabaje y dé frutos. ¿Entendemos? Ok. Entonces, para eso lo voy a llevar a Números 21. Le voy a dar el manual. Estamos hablando de un contraste entre la ley y la gracia. Estos eran destellos de la gracia que había en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, donde Dios le daba a entender al pueblo de Israel que no iban a ser libres de la opresión o de la maldición a través de guardar leyes, sino a través de alguien que venía en un futuro a morir por ellos. Y este es un destello que les da Dios acerca un tipo, un ejemplo, una sombra o algo que Dios le dio como un sentido figurado para que las personas entendieran que no era a través de una ley. Aquí vamos a hablar de enfermedades en el Antiguo Testamento y vamos a ver que no fueron libres a través de una ley, porque por más que quisieran cumplir una ley, el pecado estaba ahí en ellos y venían consecuencias como consecuencias por infringir una ley. ¿Ok? Muy bien. Números capítulo 21 versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Cuál es el pecado ahí? Murmuración. ¿Estamos de acuerdo que no nada más habló contra Moisés? Sino habló contra ¿quién? Contra Dios. ¿Cuál era la expresión de ellos? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Qué cree que está diciendo Israel? Prefiero ser un esclavo a que me hagas libre. Eso estaban diciendo. ¿Qué persona le gustaría ser esclavo? Dígame, ¿a usted le gustaría ser esclavo? Por ejemplo, que su patrón lo haya haya traído trabajando como negro todo el día. Y tienes que cumplir un horario de 8 a 8 de la noche, de lunes a sábado. Dios mío, pues ¿a qué hora veía a sus hijos? Y así se desarrolló Michelle. Creció y su papá nunca la vio. Salía en la mañana su papá a las 9 de la mañana y Michelle dormida. Regresaba su papá a las 9 de la noche y Michelle dormida. Y no la veían todo el día. Y creció la niña y se desarrolló hasta que de repente apareció un día y ya la vi grandota, que ya no dormía. O se despertaba más temprano y la podía ver. Ahora, si me preguntara, pastor, usted ahora que tiene plan financiero y ahora que está pensando en ser empresario, ya que empieza a hacer las empresas, pastor, ¿le gustaría volver a trabajar con un patrón? ¿Qué cree que le contestaría yo? ¿Me está viendo la cara de retrasadito mental o qué? Eso le contestaría yo. Así está, mi hermano, con los que quieren guardar la ley viniendo Cristo. Así está. No, Cristo no me hizo libre, necesito guardar mandamientos para no pecar. Y para ser libre del pecado necesito guardar mandamientos, imagínense. Pero ya en la ley de Moisés se explicaba acerca de una gracia maravillosa que venía. Era Cristo Jesús. Mire, veamos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era del maná. O sea, se les hacía más feo comer maná, más incorrecto comer maná, que estar esclavos trabajando 20 horas diarias de lunes a domingo, mi hermano. 7 días a la semana trabajé Israel 20 horas diarias. Dígame, ¿qué prefiere usted? ¿Comer maná o trabajar 20 horas diarias, que duerma 4 horas y luego de lunes a domingo? ¿Qué preferiría usted? Comer maná. ¿Qué cree que representa el maná? El alimento. Cristo representa ese maná, porque así nos dice primera carta a los Corintios 10, creo que nos habla de Cristo. Nos habla de la roca que les puso Dios en el desierto, es Cristo. Les daba de una roca de beber y la roca se movía al lugar donde iba. Dios los libertó de la opresión de Egipto, pero no
la gente quiere volver a Egipto. Queremos estar en esclavitud. ¿Qué cree? Todo eso representa la ley de Moisés. Estar en esclavitud representa la ley de Moisés. Ok, entonces mire. Vamos al 5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Es importante que entendamos que Dios no envía serpientes. Porque dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, no hay mudanza, no hay sombra, variación. Si Él es nuestro sanador, Él nunca será nuestro enfermador. Por eso no puede Dios enviar las serpientes. ¿Ok? Que es el versículo 6. Dice Jehová envió serpientes. Versículo 6. Jehová envió serpientes. Pero siempre es importante entender cuando habla de que Dios envía en el hebreo. Bueno, se puede interpretar de muchas maneras la palabra enviar. La palabra enviar se puede interpretar también como que Dios permitió. Dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes. O sea, ¿cómo podemos entender que Dios envía serpientes cuando Él mismo, ahorita vamos a leer que Él propuso que hiciera una serpiente en un asta, una serpiente de bronce, para quitarle las serpientes? Entonces, no tenemos un Dios que es bipolar, que de repente envía la enfermedad y luego pone una serpiente en un asta que representa a Cristo para quitarle la enfermedad. Entonces, es como incongruente, ¿sí me entiende? Que Dios envíe y luego Dios la quite. No puede ser. No puede ser. Entonces, la palabra enviar es una palabra hebrea que es la palabra chalaj. Usted la puede encontrar en un Strong o en un Vine, Antiguo Testamento, un diccionario Vine. Es la palabra chalaj. La palabra chalaj significa enviar, significa extender, significa despedir, pero ¿qué cree? Significa dejar. Que significa o permitir, dejar o permitir. Entonces cuando dice Dios envió, no, dice Dios dejó serpientes ardientes. Es decir, es una palabra permisiva donde dice que alguien permite lo que la gente permite. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel aquí? Estaba pecando porque estaba murmurando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cree que pasaba cuando pecaba? Cuando peca Israel, ¿qué cree que pasa? Está infringiendo una ley, la ley de Moisés. ¿Y qué pasa? Dice que todo aquel que infringe la ley se hace merecedor ¿de qué? De un castigo, de una consecuencia. En este caso, ¿qué cree que hubo? Serpientes ardientes. Por eso la palabra chalak de enviar significa dejar, donde Dios permite, en este caso, que suceda algo, muerte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel lo permitió, simple y sencillamente. Okay. ¿Qué necesitaba el pueblo? ¿Qué necesitaba? ¿Arrepentirse, cumplir la ley o que hubiera alguien que viniera a rescatarlos? Ahorita se va a dar cuenta que no era por cumplir una ley. No era por cumplir una ley. ¿Entendemos esa palabra chalaj? Donde Dios envió. Ok, muy bien. Digo para continuar. Versículo. Entonces Jehová dejó entre el pueblo, o permitió, que es lo mismo, serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que murió el pueblo de Israel? Sí. Ok, murió el pueblo de Israel. Ahora, si el pueblo murió porque cometió una infracción de ley, en este caso pecó al murmurar. ¿Entendemos ahí? Pecó al murmurar. Números 21, versículo 6. ¿Entendemos ahí? Números 21, versículo 6. Ok, entonces vamos a seguir leyendo.
para entender un poquito acerca del capítulo 21 de Números. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? El pueblo de Israel ya se les, en esa época, para el capítulo 21 de Números, ya se les había dado la ley de Moisés, ¿sí sabía? Ya se les había dado la ley de Moisés, porque si usted lee versículos anteriores, capítulos anteriores, usted va a encontrar, por ejemplo, Números 15, y ya va a encontrar usted parte de las 613 leyes, que dice, Números 15, versículo 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado a la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagan ofrenda encendida a Jehová holocausto, por especial voto de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas, de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa, etcétera. Le dan una serie de leyes. Ya estaban la ley de Moisés, ya estaban las 613 leyes. Entonces ya cuando llega al capítulo 21 de Números, usted encuentra que la ley de Moisés ya estaba en ejecución, en operación, y Dios ya se las había dado. Perfecto. Entonces llegamos al versículo 6 nuevamente. Versículo 5, perdón, Número 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ya había una infracción de ley ahí. Si pecaba el pueblo, ¿qué cree que pasaba? Venían consecuencias. 21:6 de Números. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Dejó, es la palabra correcta, chalaj, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dijo el pueblo? ¿Reconoció que había pecado o no? ¿Cuál era el pecado? Infringían la ley. Estaban infringiendo la ley. Hemos pecado por haberlo dado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Reconocieron su pecado? ¿Confesaron su pecado ante el sacerdote? Bueno, en este caso ante Moisés. ¿Confesaron su pecado? Entonces, si lo confesaron, ¿por qué no se les quitó el problema? ¿Por qué no dejaron de morir? Porque no se trataba de arrepentirse o de confesar el pecado. Se trataba de que reconocieran que venía un Salvador a rescatarlos y entendieran a través de un simbolismo del cual vamos a hablar ahorita. Fíjese bien. ¿Confesaron el pecado, sí o no? Entonces se supone que el confesar el pecado, pues el pecado ya no estaba, pero conforme a la ley que cree, sí estaba. ¿Qué necesitaban ellos? Que viniera un cordero, o a derramar su sangre, o darles un simbolismo de Cristo en la cruz. Eso necesitaba el pueblo. ¿Ok? Dice, versículo 7, ruega a Jehová que quite nosotros esas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Estamos de acuerdo que intercedió Moisés, ¿verdad? Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Aquí viene el simbolismo de Cristo. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, ¿qué cree que iba a pasar? Era una, ¿qué? Serpiente ardiente. Y la iban a poner sobre un asta. ¿Qué cree que representa sobre un asta? Sobre un pedazo de madera. Y cada persona que era mordido, el veneno de la mordedura de esas serpientes se quitaba al mirar la serpiente que estaba en el asta. Qué tremendo, ¿no? O sea, ya habían confesado el pecado. Pero ¿por qué se habían confesado el pecado? ¿Por qué no se les quitaba? Porque necesitaban un redentor. Por eso no cumplimos la ley de Moisés. ¿Entiende? Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente, ¿de qué? De bronce. Y la puso sobre un asta.
Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué pasa? Era sanado, mi hermano, del veneno, por mirar una serpiente de bronce en un asta. ¿Ok? Ahora, ¿qué simbolismo trae para el nuevo pacto? ¿Qué les estaba diciendo Dios a Israel? Si tú vienes a arrepentirte, a confesar tu pecado, de nada te sirve. Puedes confesar tu pecado todo lo que tú quieras, pero no importa que confieses tu pecado, tiene que venir alguien a rescatarte, un cordero, para que ese pecado te sea cubierto. Y en este caso había algo que simbolizaba a Jesús. Es esa serpiente de bronce. ¿Qué es una serpiente? ¿Por qué una serpiente? ¿Qué entiende usted como una serpiente? Bueno, esa representa naturaleza de pecado. Cristo llevó nuestros pecados. Si reconocemos que Jesús llevó mis pecados, no necesito andar confesando pecados, porque confesar pecados no me quita el pecado. ¿Qué necesita el mundo que anda en tinieblas? Cuando muchos le dicen, pásale al frente, ándale, arrepiéntete y confiesa tus pecados. A muchos le dicen, arrepiéntete de tu pecado, le dicen, arrepiéntete de tu pecado. No se tienen que arrepentir los pecados, tienen que venir a Cristo. Imagínense si vienen a confesar pecados como cada domingo el curita los está confesando. Quedarán limpios de pecados por confesarlos cada domingo. Le voy a decir por qué no. Porque ¿qué pasa y se le olvida a uno? Dígame, ¿qué pasaría? O sea, no sirve. Nunca quedan limpios. Muy bien. Vamos a ver ese mismo simbolismo de Números 21, pero lo vamos a ver en el nuevo pacto para ver lo que representa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Representaría otra cosa diferente a Cristo? No creo. Simbolizaba esa serpiente a Cristo. ¿Qué representaba? ¿Por qué Cristo una serpiente? Porque tenía que llevar el pecado nuestro. Y cómo por el pecado nuestro, ¿qué cree que tenía que ir? ¿Qué tenía que hacer Cristo? Ir a pagar por ese pecado. No podía liberarnos de un pecado, Él tenía que trasladarlo a un lugar. Por eso dice que Cristo Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, mi hermano. A un lugar tenía que llevar el pecado, partes más bajas de la tierra. Mire, vamos a leer. Juan capítulo 3. ¿Qué dice el clásico 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿qué significa? Es una expresión de mucho, haciendo mucho énfasis, de algo grande. Algo grande y maravilloso fue el amor de Dios. ¿Qué? Que envió a su Hijo al mundo, que ha dado a su unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué necesitamos nosotros creer? No se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que llevó Cristo en la cruz? Nuestro pecado. En otras palabras, Él se hizo pecador en la cruz por mí y por usted y por mí. Ahora, en ese mismo contexto, vamos a leer lo de la serpiente de bronce. ¿Sí? Por esa expresión, porque de tal manera amó. Esa misma expresión, mire, véanla. Más atrás, vean, vamos a verla más atrás. Versículo 12 en adelante. ¿Cuál era la historia? Cristo narrándole a Nicodemo el nuevo nacimiento espiritual.
Cuando usted se le habla de no nacimiento espiritual, usted tiene que entender que el ser humano sin Cristo está con naturaleza de pecado, muerto espiritual, ¿entendemos? Cuando no estamos sin Cristo, estamos muertos espirituales. Nuestro espíritu tiene naturaleza de pecado. Si no conoce usted a Cristo, por eso está sentado aquí, porque conoce a Cristo. Pero si no hubiese tenido a Cristo, muerto espiritual, si se muere, ¿a dónde cree que va? Hades, Seol, o como lo denominan algunos, infierno. Ahora, ¿sí va a ir allá por qué? ¿Por sus malas obras o porque era muerto espiritual sin Cristo? ¿Estamos de acuerdo que íbamos a ese lugar de sufrimiento? Pero dice la Biblia que Él es nuestro Cordero que nos sustituyó en ese sacrificio perfecto. ¿Entendemos ahí? Él fue sumergido, dice la Biblia, a las partes más bajas de la tierra. Y hay muchos simbolismos en el Antiguo Testamento. Tan solo Jonás capítulo 2 habla de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, ¿ok? Ahora, si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Entendían lo terrenal porque eran muertos espirituales, pero no entendían lo celestial. Y aquí viene lo celestial, mire. Nuevo nacimiento, le habla a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tu espíritu tiene que nacer de nuevo, habla Cristo Jesús. Y luego viene el 13. Dice, ¿qué dice? Esto es algo celestial que necesitamos entender nosotros. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Dónde estaba Cristo antes de venir a la tierra? Okay. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién es? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego aquí viene la gran revelación de Números 21. ¿Por qué una serpiente? Aquí viene. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fíjese, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué? Sea levantado. ¿Dónde fue levantado? En la cruz. ¿Qué representaba esa serpiente? Cristo cayéndole la maldición de nosotros. A Cristo cayéndole el pecado de nosotros. A Cristo cayéndole toda naturaleza pecaminosa de nosotros. ¿Entiende? Es decir, nosotros tenemos que ver la naturaleza de pecado que teníamos cargada en Cristo Jesús. En otras palabras, Él se hizo pecador en la cruz, sin haber cometido un solo acto de pecado. ¿Por qué? Porque llevó nuestra naturaleza de pecado en la cruz. Eso representa una serpiente, naturaleza de pecado. ¿Dónde iba usted y yo? ¿Dónde íbamos con esa naturaleza de pecado? ¿Dónde iba su espíritu? Al Hades, Seol o infierno. ¿A qué iba? ¿A jugar fútbol? ¿A andar, como dicen muchos, con el Vale Elizalde tomándonos una caguama y tarararara, tara? O sea, todos esos espectáculos son de las televisoras, mi hermano, donde dicen que en el infierno van a pachanguear y a dar la vuelta y dando vueltas todo bailando con la banda. Esa es una mentira. La gente va a sufrir ese lugar. ¿A qué va la gente al infierno? A sufrir, ¿verdad? Entonces, si a Cristo se le cargó mi pecado, ¿a dónde tenía que haber ido Cristo? A las profundidades del mar. ¿A qué? A sufrir, mi hermano. Tenía que pagar el precio que yo iba a pagar, pero ya no lo voy a pagar yo, Él fue a pagarlo por mí. Por eso Cristo fue a sufrir al infierno, a la Hades, Seol, en sustitución de usted y en sustitución mía, porque allá íbamos. ¿Entendemos ahí? Entonces, ¿qué representa una serpiente en el desierto? Cuando usted ve a Cristo, véalo en la cruz. Cuando alguien está enfermo, esta es una fórmula bíblica. Cuando alguien está enfermo, y dice Jesús en 1 Corintios 11, del 22 en adelante, 23 en adelante, Jesucristo dijo: cuando tú celebres
el acontecimiento de la cena del Señor, dice: haz esto en memoria de mí. Tienes que hacer memoria de mí, de que verme a mí en esa cruz cargando tu pecado. Yo llevé tu pecado para que cuando tú seas libre del pecado, seas libre de la enfermedad y seas sanado de enfermedades incurables. Eso representa. La serpiente en el desierto no es más que Cristo Jesús en la cruz cargando mi pecado y el de usted. Él cargó mi pecado y ese pecado fue descargarlo donde tenía que ir, a sufrir. ¿Ok? Entendemos el simbolismo de la serpiente. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien regresa a cumplir la ley de Moisés? Como el pueblo de Israel: no, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Señor Jesús, ¿para qué me liberaste? ¿De dónde nos liberó Cristo Jesús? Del infierno mismo, del lado de Seol. De ahí nos liberó, de los sufrimiento eterno. De ahí nos libró Cristo. Y si Él me libró y fue por mí en sustitución mía, Él descendió a las partes más bajas. Y créalo que cuando hablamos de que Él descendió a las partes más bajas, no descendió a otra cosa más que sufrir. Si ve usted el bautismo de Lucas 12:50, usted va a entender. Mire, Lucas 12. Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Si lo leemos en otra traducción, vamos a leer otra traducción para no ser tan... Dice una Biblia que sea nueva versión, creo que es purificada, algo así. NVP. Traigo bastantes Biblias aquí en el celular. Me dice: pero tengo una inmersión para ser sumergido. Cuando habla de bautismo, ¿de qué cree que está hablando? Ser sumergido. Él iba a ser sumergido en algún lugar. La pregunta es: cuando Él murió, ¿a dónde fue sumergido? Debemos de entender lo que Cristo Jesús dijo. ¿A dónde fue sumergido? Y esta Biblia, esta traducción dice: ¿y cómo estoy angustiado hasta que sea cumplido? ¿Sabe que le angustiaba al Señor Jesús? Había algo más que su muerte física, mi hermano, y era separarse del Padre. Cuando Él está en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué cree que se desampara el Padre del Hijo? Porque llevó el pecado de usted y el mío. Eso es gracia, eso es favor. Después de todo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, todavía la gente anda pensando en cumplir una ley. Imagínese, qué feo, ¿no? Entonces, de un bautismo tengo que ser bautizado, significa ser sumergido. Nueva Biblia, creo que es la purificada, dice: pero tengo una inmersión para ser sumergido. Tenía que ser sumergido a un lugar. Y dice: ¿y cómo estoy angustiado? Si hubiese hablado del bautismo en Lucas capítulo 12, ya había sucedido el bautismo de Juan. ¿Sabía usted? Ya lo había bautizado Juan en el Jordán. Y bautizando, el bautismo con el que Juan bautizó a Jesús, al Señor Jesús en el Jordán, representaba otro bautismo, otra sumersión. ¿Dónde tenía que ser sumergido Jesús? A las partes más bajas de la tierra. Mateo 12:40 nos lo dice: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el corazón de la tierra. ¿Qué cree que estaba haciendo Jonás en el pez? ¿Qué estaba haciendo Jonás en el pez? ¿Estaba alegre? ¿Jugando con las tripas hermosas del pez? ¡Wow! ¡Qué hermosas tripas! Mira, gases, los líquidos intestinales quieren devorar mi cuerpo. Qué bonitos los gases intestinales, ¿no? Los líquidos intestinales. No, mi hermano, no se lo estaba pasando bien Jonás. Jonás es un simbolismo de Cristo Jesús en el corazón de la tierra, porque Jesús lo dijo. Ok, ahorita vamos a ir para allá. Ok.
Este bautismo del cual habla Jesús era un bautismo que le causaba ¿qué? Angustia. Hay otra Biblia, vamos a leer una Biblia. Biblia Arcas Fernández dice, pero hay una prueba que he de pasar, dice, y esa prueba es un bautismo, es decir, una sumersión, que me llena de angustia. ¿Qué podemos entender cuando Cristo dice voy a ser sumergido? Y dice Mateo 12:40 que fue sumergido a las partes más bajas de la tierra, el corazón de la tierra, pero era algo que le angustiaba. Era algo que le angustiaba. Vamos a leer otra Biblia. Hay muchas Biblias que hablan de la palabra bautismo, ¿no? Pero en sí, mire, la palabra bautismo, hay un interlineal que es Nestle Aland que habla de inmersión. Dice que tenía que ser sumergido. Vamos a ver aquí si podemos ver un poquito un diccionario. La palabra angustiar que viene en Lucas 12:50, la palabra, ese bautismo, esa inmersión de Jesús, a donde iba a descender Jesús, esa palabra dice, y cómo me aflige. La palabra afligir es la palabra griega suneko y significa angustiar, significa enfermar, significa estrechar, significa estar en una gran aflicción, significa estar en aprietos. Todo eso significa la palabra griega. Y tiene otras acepciones, pero en todas dice cuando alguien está como agobiado o abrumado. ¿Qué entiende por agobiado o abrumado? Alguien que está totalmente presionado por una situación difícil, agobiado, sufriendo. Eso representa la palabra suneko que dijo Jesús que le causaba aflicción. Ese bautismo, esa inmersión le causaba aflicción. Ok, esa es una parte. Y por otra parte, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Vamos a ver si encontramos esa palabra de bautismo. Si lo podemos encontrar. Tengo que pasar la prueba de un bautismo, nueva versión internacional, ¿ok? La palabra bautismo literalmente es la palabra baptisma, que significa inmersión, sumersión. Dice que también puede simbolizar, dice, de los abrumadores sufrimientos. Y todo eso representa la palabra baptisma. Pero sobre todo es sumersión o inmersión. Alguien que va a ser sumergido en un lugar. Y bueno, si era algo que le causaba sufrimiento a Jesús. Si fuera un bautismo en agua, ¿usted cree que hubiera sufrido? Pastor, es que me llamaron los esquimales para bautizarme en el agua de allá, Dios mío. Yo se lo puedo creer eso. Pero Jesús no hablaba, mi hermano, de eso. No hablaba del río Jordán, hablaba de una sumersión que iba a causarle, le causó una angustia y un sufrimiento. Mire, ahora vamos a Mateo 12:40. Mateo capítulo 12. Vamos a leer desde el 38. ¿Qué deseaban ver los escribas y los fariseos de Jesús?
Era un constante pleito con los fariseos. Muy bien. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué le respondió Jesús? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de ¿qué? Necesitas entender a Jonás para que entiendas lo que yo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir Cristo. Necesitas entender el caso de Jonás. Sino la señal de ¿qué? Del profeta Jonás. Luego dice el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿qué pasa? Así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? Literalmente en el corazón de la tierra. Hades, Seol o infierno, como usted le quiera llamar. Así estará el Hijo del Hombre, ¿dónde? En el corazón de la tierra. Hasta allá iba a ser sumergido. Pero entendemos que esa sumersión, ¿qué le causaba a él? Angustia y sufrimiento. Porque no iba, mi hermano, a disfrutar a ese lugar. Inclusive no iba a imponer su autoridad. No puede ser. Porque él iba a sustituirme a mí, a usted y a mí, a ese lugar. Si dice Isaías 53:4, ¿qué es lo que dice? Ahí está la sustitución de Cristo por la humanidad. Ciertamente llevó ¿qué? Llevó mis enfermedades y las de usted también. Sufrió mis dolores y los de usted también. Pero ¿qué cree? También dice 1 Pedro 2:24 que llevó mis pecados. Ahí en la cruz llevó mis pecados. Entonces, ¿a dónde tenía que ir a pagar por esos pecados míos? No los de él, los míos y los de usted. ¿A dónde tenía que ir? A ese lugar. Mateo 12:40. Por eso la serpiente en el asta representa a Cristo con el pecado de la humanidad, yendo a llevar ese pecado a lo más profundo, a donde íbamos a pagar para que al tercer día fuese resucitado por el Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo necesitaba resurrección? Si dice la gente, Él es Dios, Él es Dios. Dios no necesita ser resucitado. ¿Pero qué cree? Filipenses 2:6-8 dice que se despojó de ser Dios. A pesar de que Cristo es Dios, ¿pero qué cree? Se despojó de su deidad. Y vino a ser semejante, dice Hebreos capítulo 2, dice vino a ser semejante a los hombres. Pero ¿qué cree? En su espíritu había naturaleza divina. Por eso, en el espíritu de Cristo con naturaleza divina, llevó el pecado que había en mi espíritu y en el de usted. Se le cargó a Jesús. Y Él tenía que sustituirme en ese sacrificio. Tenía que ser completo el sacrificio de Jesús. ¿Ok? ¿Entendemos? Es impresionante. Jonás, ¿cómo estuvo? Lee el caso de Jonás. Jonás capítulo 2, mire, ya para terminar. Si entendemos el sacrificio perfecto de Jesús, no le va a quedar ninguna duda a usted de que tiene que regresar a cumplir la ley como el pueblo de Israel. La ley no los, ¿verdad que la ley no los protegió de las serpientes ardientes? No, mi hermano. ¿Por qué no le dijeron, por qué no le dijo el pueblo? A ver, ¿por qué no le dijo el pueblo a Moisés? ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Moisés, intercede por nosotros, Moisés. ¿Por qué el pueblo no le dijo, a ver, Moisés, recítanos todas las leyes para nosotros recitarlas, arrepentirnos y decir, sí, cumplimos todas las leyes para ser libres de las serpientes? ¿Por qué no hizo eso Israel? ¿Qué les presentó Dios como una solución? No les presentó la ley. Moisés intercediendo por el pueblo y Dios, imagínense, ay, Moisés, si ya les di la ley a ver, ¿ya te di la ley, sí o no, Moisés? No, pues que sí, Señor. Entonces, si la ley los hace libres, ¿para qué te mando, para qué te digo que pongas una serpiente de bronce en un asta, Moisés? Pero qué bruto, Moisés, si tienen la ley que los libre de las enfermedades, que no, como dicen los judíos mesiánicos. Si fuese así, mi hermano, la ley de Moisés no puede sanar a nadie.
Había una solución para ser sanados y liberados del pecado. Eso se llama Cristo en la cruz, llevando el pecado de la humanidad, llevando mi pecado. Y si yo volteo a ver a Cristo llevando toda maldición en la cruz, incluye el pecado, incluye la enfermedad, incluye la pobreza. Entonces, ¿qué cree que va a pasar? Voy a ser libre del pecado, voy a ser libre de la enfermedad, voy a ser sanado de enfermedades incurables y voy a ser libre de la pobreza. ¿Entendemos? Jonás, rápido y para terminar. Jonás, ¿cómo va la canción? Jonás, Jonás, mira que te tragarán. ¿Así va, no? ¿Cómo? ¿No? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por eso qué? Por eso fue al mar profundo. ¿Y qué? ¿Y qué? Y vino un pez muy grande y se lo comió. Oración de Jonás, profeta Jonás. Dice la primera de Pedro capítulo 1 que los profetas estaban profetizando acerca de esta gracia. ¿Cuál es la gracia? Jesús sacrificándose por la humanidad. Esa es la gracia, mi hermano, que Él pagó todo precio completo en la cruz, para que la gente no ande pensando en guardar una ley, sino que entienda el sacrificio perfecto de Jesús. Jonás, el profeta Jonás. Entonces dice Jonás capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, que era un simbolismo de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Jesús dijo que como estuvo Jonás en el vientre del pez, él iba a estar ¿dónde? En el corazón de la tierra. Si usted escucha al profeta Jonás, va a escuchar a Jesús en las profundidades del mar, en el Seol y en el Hades. Estas palabras que cree son de Jesús en ese lugar. Vea Jonás capítulo 2. Y dijo, ¿qué dijo Jonás? Mire, versículo 2, ¿qué dijo Jonás? Estas son palabras, acuérdese, ¿de quién? De Jesús. ¿Entiende? No son palabras de Jonás. Era un profeta que estaba profetizando de los sufrimientos del Cristo. Dios mío, necesito darle más información. Primera de Pedro. ¿Qué dice el versículo 10? Fíjese, los profetas que profetizaron de la gracia. ¿De quién profetizaron? Del sacrificio de Jesús. ¿Ok? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué pasa? Dice, inquirieron y diligentemente, ¿qué? Indagaron acerca de qué? De la salvación que venía por Cristo. ¿Ok? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en quién. ¿Estamos de acuerdo que el Espíritu de Cristo estaba en Jonás? ¿Sí o no? Aquí dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. ¿Pero qué? ¿Qué anunciaba el Espíritu de Cristo a través de David, a través de Jonás? ¿Qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo. Es decir, era Cristo hablando por los profetas de lo que veía de venir en un futuro. El Espíritu de Cristo. ¿Entendemos ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, para que entienda que no era Jonás, era Cristo hablando por el profeta Jonás. Mire, Jonás capítulo 2. Jonás no le hizo caso. ¿Qué dice Jonás? Versículo 2. ¿Qué dice Jonás? Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo, invoqué ¿en qué? En mi angustia, Jehová. Era el Espíritu de Cristo hablando acerca de lo que Cristo estaba padeciendo en el corazón de la tierra. Invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué dice? Y me oyó. ¿Qué estaba haciendo Cristo en el corazón de la tierra? Invocando a Dios. Digo, si Él es Dios, ¿para qué invocaba a Dios el Padre? Si Él tenía toda autoridad, ¿para qué invocaba? Bueno, porque como ser humano llevó el pecado de usted el mío y tenía que invocar nuevamente para ser resucitado de ese lugar. ¿Qué dice? Y me oyó desde el seno del Seol. ¿Qué hacía en el corazón de la tierra? Clamé y mi voz oíste. Fíjese qué maravilloso. Entonces Cristo no fue a predicar al infierno, ¿eh?
Dice que estaba clamando. Tenemos que escuchar el Espíritu de Cristo en los profetas. Tenemos que oír la voz de Cristo en los profetas. Si no entendemos que era la voz de Cristo en los profetas, mi hermano, estamos totalmente desalineados de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué no dijo Jesús? Que como Jonás estuvo en el vientre de pez, él iba a estar también. ¿Y qué no dice 1 Pedro 1 que eran los profetas profetizando acerca el Espíritu de Cristo en los profetas? Hablando Cristo por medio de los profetas. Entonces, ¿qué hizo el profeta Jonás? Dice que clamó en su angustia. No era Jonás, mi hermano. Era Cristo, el Espíritu de Cristo a través del profeta Jonás. En otras palabras, era Cristo, lo que iba a pasar con Cristo años después del profeta Jonás, cuando él fue al corazón de la tierra, llevando el pecado de usted y el mío. Fue a sufrir a la tierra. Versículo 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, mire lo que dijo Cristo: desechado soy de delante de tus ojos. Desechado soy delante de tus ojos. ¿Usted cree que 3 días sufriendo ahí? Si él 3 días invocó a Jehová, ¿qué harán tantas personas que ahorita están ahí sufriendo? Porque ahí están sufriendo todavía hasta el juicio del trono blanco. Ahí está la gente. Ahí estuviéramos nosotros, hubiésemos muerto sin Cristo en esta pandemia. Versículo 5: las aguas me rodearon ¿hasta dónde? Hasta el alma. Me rodeó el abismo. Versículo 6: descendí ¿a dónde? Hasta los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas, una pregunta: ¿Jonás no estuvo en el Seol? ¿O sí? Obvio que no estuvo Jonás en el Seol. Para ese caso hubiera dicho Jonás: Señor, te invoqué cuando las tripas del pez estaban rodeándome, Señor. Pero no dice así. Dice que estaba en el Seol. ¿Entendemos? Tenemos que analizar a los profetas para ver qué decía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos acerca de los padecimientos y de los sufrimientos de Cristo. No nada más fue en la cruz, él sufrió en las profundidades del mar, mi hermano. Esto es una doctrina completa. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y así usted va a encontrar en el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué dice Cristo? Pagaré lo que prometí. Ya está cumplido, Señor, el sacrificio perfecto. Todo lo que se simbolizaba de mí en los profetas ya está perfecto. ¿Qué dice? Pagaré lo que prometí. ¿Quién pagó por usted y por mí para ir a ese lugar? Para que nosotros no tengamos que ir al Seol. Cristo. Por último dice: las salvaciones de Jehová. ¿Y qué cree que pasó? Después de que él clamó desde lo profundo, que representa Cristo hablando en las profundidades de la tierra, ¿qué cree que pasó? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Literalmente Dios dio la orden y el Espíritu de Dios levantó a Cristo Jesús de las profundidades. Entonces el Espíritu del tercer día vino un sábado después de las 6 de la tarde o al inicio de un domingo, muy de madrugada. El Espíritu de Cristo fue levantado del Seol y nuevamente se incorporó y se metió al cuerpo de Cristo. Y entonces fue cuando resucitó de entre los muertos. Juntamente el Espíritu con el cuerpo de Cristo se le dio vida. ¿Entendemos? Y hubo todo un acontecimiento, ¿no? Se vieron ángeles y se vieron cosas impresionantes. Hubo testigos de la resurrección de Cristo. Por eso 3 días y 3 noches, ¿qué cree? Estuvo sufriendo por usted y por mí. No pudo él haber ido a predicar a los infiernos, porque el que se va al infierno, o sea, qué injusto sería, ¿no? Qué injusto sería que Cristo haya ido a predicar al infierno. Sería muy injusto que cuando oyeron a Moisés, cuando la parábola de Lázaro el rico, ¿qué dijo Abraham ahí? ¿Qué dijo el rico? A ver, padre Abraham, manda a Lázaro
para que vaya y les predique a mi familia y sean salvos y conozcan que existe este lugar de sufrimiento. Qué feo sería que no hayan hecho caso. ¿Y qué le dice Abraham? Ellos tienen a Moisés allá y la ley, para que oigan a Moisés. Moisés habló de mí. Moisés vio la serpiente de bronce en el asta con la cual se sanaba el pueblo de Israel. Moisés ya les dio ese simbolismo. A través de Moisés yo les hablé para que crean en mí. Imagínense. ¿Y qué le contesta Abraham? No, ellos tienen a Moisés allá, tienen que oír a Moisés. ¿Por qué? Porque el que oía a Moisés y entendía los simbolismos de Moisés, que representaban a Cristo, esos corderos, ¿qué cree? Estaban en el seno de Abraham. Qué injusto sería que los que sí creyeron están en el seno de Abraham, pero ¿qué cree? Y los que no creyeron están en el seno sufriendo. Qué injusto sería que otra vez Cristo bajara a predicarles. Sería muy injusto. Y aparte, ¿qué cree que dice? De aquel lado del infierno nadie puede pasar para acá. Cristo, si va y les predica, ¿para qué dice que fue y los pasa otra vez al seno de Abraham? No coincide con nada de la palabra. Pues yo no creo que Cristo fue a predicar, mi hermano. Cristo bajó a sufrir por usted y por mí. Vea todos los simbolismos, Cristo lo dijo. Yo no lo estoy inventando. Cristo dijo, como Jonás estuvo en el pez, ¿qué? Así estaré yo. Tenemos que ir al profeta Jonás para ver qué profetizaba el Espíritu de Cristo que estaba en Jonás. Y nos habla de sufrimientos, mi hermano, nunca nos habla de predicación. ¿Entendemos? Tenemos que ser bíblicos con todo lo que hablemos. Digo, respetamos a los que piensan diferente, pero si no está en la Biblia, hay un solo texto bíblico, no me es que dice que fue a predicar. ¿Y cuánto le leí ahorita yo? De que fue a sufrir. ¿Cuántos le leí textos bíblicos? Bastantes. No podemos hacer una doctrina en un texto bíblico, ¿ok? Esa es nuestra firme convicción y en eso hemos creído y seguiremos creyendo. Cristo pagó el sacrificio perfecto por usted y por mí. Lo creamos o no, evidencia bíblica es lo que habla. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios de pactos que cumple cada promesa en nosotros. Gracias por mostrarnos ese favor, esa gracia maravillosa de haber muerto en la cruz y no nada más haber llevado nuestros pecados, sino haber trasladado nuestros pecados a las profundidades del mar, a sufrir ese lugar, Señor. A sufrir ese lugar por nosotros. Llevaste el sacrificio perfecto y completo y ahí tú fuiste en sustitución mía, Jesús. Te doy gracias, Señor. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por pagar el precio completo. Gracias por librarme de la muerte eterna, librarme de la enfermedad, librarme de la pobreza y librarme de toda maldición, Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amigo de internet, voltea a ver a Cristo en la cruz. Él llevó sus pecados. Él llevó sus enfermedades. Esa serpiente de bronce en el asta representa a Cristo Jesús llevando toda maldición, llevando todo pecado. Y si usted recibe a Cristo, será libre de toda enfermedad, pero sobre todo libre del pecado que lo condena a irse a un infierno eterno. Cristo le quitó ese pecado para que ahora que usted empiece a creer en Él, a creer que Él pagó ese precio perfecto y completo, usted pueda tener vida. Repita conmigo para recibir a Cristo esta oración y dígale: Señor Jesús, abro mi corazón y mi vida para que tú entres a habitar por una eternidad. Abro mi corazón y mi vida, Jesús, porque creo que el sacrificio perfecto fue pagado por mi redención. Porque me quitaste el pecado, yo te recibo a ti, Jesús, en mi vida. Y proclamo que eres mi Señor, mi Dios y mi único Salvador. Que ahora recibo tu justicia. Recibo en el nombre de Jesús ese juicio decretado en la cruz, donde tú fuiste el culpable, pero yo fui declarado inocente, libre de pecado, libre de culpa, libre de castigo, libre de condenación eterna. Recibo tu justicia, Jesús, y creo que paso de muerte a vida
y tengo una eternidad para vivir contigo. En el nombre de Jesús, amén. Sea sano, sea libre. Recuerde, toda enfermedad será quitada de usted si comienza a ver y hacer lo que Cristo dijo: hagan memoria de mí. Memoricen el sacrificio en la cruz y véanme a mí cargando toda iniquidad, toda maldición, todo pecado, toda enfermedad y pobreza. Vea a Jesús cargando sus enfermedades y eso lo va a hacer libre de cualquier veneno, de cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. Dios les bendice, nos vemos. Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos. Domingo 12 del mediodía transmisiones y los viernes a las 7:45. Bendecidos sean en el nombre de Jesús. Amén.